Gracias por continuar con nosotros. Miren, señores, en esta semana, Leonel Fernández, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, abordó lo de la deuda pública del gobierno, que es una preocupación que hay en la población dominicana, y los partidos de oposición también han estado muy activos en ese sentido, criticando, atacando, ¿no? Las políticas del gobierno, las acciones del gobierno, de los préstamos que se han estado tomando. Hay mucha alarma en ese sentido. Y Leonel Fernández dijo que el legado, ahí está la noticia en sintoniaconelpueblo.com, Leonel dijo que el principal legado del PRM será una deuda irresponsable e insostenible, destinada a pagar salarios, viáticos y a ampliar la nómina estatal. Es decir, ahí no se menciona inversión pública. Entonces Leonel ha dicho esto. Dice que este gobierno ha tomado más dinero prestado en 6 años que todos los gobiernos dominicanos de los 42 años anteriores, y advierte que el creciente pago de intereses amenaza la inversión en educación, salud e infraestructura. Dice Leonel Fernández que el presidente Abinader ha tomado más dinero prestado que en los gobiernos dominicanos durante 42 años anteriores. En su artículo publicado en su columna Observatorio Global, titulado La deuda pública, el legado irresponsable del PRM, Fernández sostuvo que el oficialismo intenta presentar como un logro el hecho de que el presupuesto inicial del 2026 se encuentre prácticamente financiado, cuando en realidad ello ha sido posible gracias al incremento sostenido del endeudamiento público desde el año 2020. Dice Leonel que la deuda pública contraída entre el 2020 y la actualidad sobrepasa la acumulada durante 4 décadas anteriores. Explicó que entre 1982 y 2020 la deuda pública se situaba en poco más de 25.000 millones de dólares, mientras que desde el 2020 hasta la fecha se ha incrementado en casi 30.000 millones de dólares. En diciembre de 2020 la deuda pública consolidada rondaba 53.000 millones de dólares, eso en el 2020, pero que a febrero de 2026 ha alcanzado 80.670 millones de dólares, y de 53.000 millones de dólares a febrero de este año 2026 ha alcanzado 80.670 millones de dólares. Dice Leonel, la velocidad con que se ha producido ese endeudamiento es 12 veces mayor que la registrada entre 1970 y 2012. Y calificó la situación como una tragedia en evolución, y advirtió Leonel que el país está siendo conducido hacia un precipicio que podría desembocar en una catástrofe financiera para las futuras generaciones. Leonel explicó que el pago de intereses del gobierno central pasará, escuche bien, de casi 162.000 millones de pesos en el 2020 a más de 324.000 millones de pesos en el 2026, lo que representa un incremento del 100% en apenas 6 años. Dice Leonel, el pago de intereses se ha convertido en la partida de mayor crecimiento del presupuesto y ya compite con la inversión en educación equivalente al 4% del PIB del país. Leonel añadió que durante el año 2025, el monto destinado al pago de intereses de la deuda representó casi el doble de lo invertido en obras públicas e inversión de capital. Sostuvo también Leonel que estas cifras evidencian un manejo inadecuado y irresponsable de los recursos públicos y revelan un patrón de gasto orientado principalmente al funcionamiento del aparato estatal. Dice que entre 2020 y 2026 el gasto público total aumentó en cerca de un 88%, pero que de cada 100 pesos ejecutados por el gobierno, solo aproximadamente 86 se destinaron a gasto corriente y apenas 14 pesos al gasto de capital. Una de las proporciones más bajas registradas en la historia del país, dijo Leonel Fernández. Y a esto que dijo Leonel,
cabe aquí recordar lo que decía el sabio de la política, que fue el fundador del PRD, que hoy es el PRM, y fundador del PLD. El único, es un dominicano que formó los dos principales partidos del país, Juan Bosch, un sabio de la política. ¿Qué decía Juan Bosch con respecto a las deudas? Ya sabemos que era Balaguer. Balaguer era un hombre que se limitaba, quizás por eso no hacía más cosas, porque él no le gustaban mucho los préstamos. Balaguer se medía con mucha prudencia, él no creía mucho en los préstamos, Balaguer. Era otra época, bien. ¿Qué decía Juan Bosch? Hace, señores, años atrás. ¿Qué decía Juan Bosch sobre la deuda? Porque hay que buscar. Dice Winston Churchill que hay que estar leyendo, investigando la historia, porque ahí se conservan todos los secretos del gobierno en la historia. ¿Qué nos dice Juan Bosch con respecto a las deudas? Y con esto concluimos este segmento, ¿verdad? Me dicen que tengo que hacer pausa. ¿Qué decía Juan Bosch en uno de sus libros? En el libro El Partido, Concepción, Organización y Desarrollo. Su página 198, dijo Juan Bosch, formando a sus líderes y hablando con el país, decía Bosch, con respecto al PRD, que hoy es el PRM, decía, lo que necesita este país no es endeudarse más, y mucho menos endeudarse para pagar deudas. Lo que necesita es sacar del gobierno, y al decir del gobierno queremos decir también de la dirección de la economía nacional, a los que por falta de capacidad para ver los problemas con toda la seriedad que tienen, nos han metido en la situación en que nos hallamos. Esos hombres han demostrado que no tienen noción de lo que hay que hacer para dirigir un país que es rico, pero tiene que aceptar de brazos cruzados que miles y miles de sus hijos huyan, exponiendo la vida hacia lugares donde pueden asegurarse con su trabajo el pan que aquí no puede proporcionarle a sus padres e hijos. Lo que dicen las encuestas de hace de media, que ya el 60% de los dominicanos dice que no tiene dinero para comer. ¿Qué dice el BID y el Banco Mundial? Que los países que se están endeudando de manera excesiva se van a quedar en una situación que todo lo que consigan va a ser para pagar intereses de deuda y va a comenzar a faltar incluso comida, salud y educación en esos países. Ya lo han alertado meses atrás. Ya eso lo estamos viendo en la República. Las elecciones tienen consecuencias. Ya aquí dice Juan Bosch lo que hay que hacer ante esta situación de endeudamiento excesivo. Vamos a una pausa.